tu crecimiento personal. Hoy presentamos IADPA Guatemala. Bueno, y como ustedes saben, todos los jueves en este espacio, acá en Revista Unión Radio, tenemos una oportunidad, un momento para poder aprender de libros y más libros con nuestros amigos de IADPA Guatemala. Y es que yo siento que no solo son libros, es alimentación espiritual, hablamos de hábitos. Claro. Aprendemos mucho. Sí, y la verdad no solo es para jóvenes, no solo es para personas adultas, ni para niños, sino que es para todos. Así es. Hay muchos libros acá. Hay variedad. En esta librería, en IADPA Guatemala. Pero Wendy, sabes, a mí siempre me alegra ver al pastor Ignacio Nova porque siempre está con una sonrisa. De verdad, siempre lo veo con una sonrisa. Ayer fue, ¿verdad? Que yo estaba saliendo de mi carro y el Wendy y yo, ¡ayula, pastor! Ah, sí, el pastor siempre sonriente. Así. Pastor Ignacio, bienvenido. Gracias, muy amables, una alegría poder estar una vez más en este espacio de cada jueves para conocer los temas que tratan nuestros libros. Y es que estos libros hablan de todo, como ustedes bien han dicho, ¿verdad? No solamente hablamos del aspecto de bienestar físico, de salud mental, de bienestar espiritual, de familia. Son diferentes tópicos, diferentes temas que nos van a ayudar a crecer, a desarrollarnos. Y hoy tenemos un libro especial. Se llama Afirmando Nuestra Identidad. Afirmando Nuestra Identidad. Y trata acerca del adventismo frente a los desafíos teológicos contemporáneos. Y para hablar de esto, ¿quién mejor que uno de los líderes de la iglesia adventista en Guatemala? Me refiero al presidente de la Asociación Central de los Adventistas del Séptimo Día de Guatemala. Bienvenido, Pastor Eddie Hernández, a este espacio. Un saludo para nuestros oyentes. Muy buenos días, Pastor Nova. Buenos días, jóvenes en Unión Radio. Un saludo desde aquí de la Asociación Central. Quiero agradecerle, Pastor Ignacio, por la invitación para compartir un libro con ustedes. Estoy muy feliz de que IADPA nos proporcione material de gran relevancia para la membresía a nivel nacional. Y gracias por la invitación, Pastor. Usted me ha invitado para que yo pueda comentar sobre un libro y espero que este programa sea de gran bendición para toda la iglesia en el país. Sí, la primera pregunta que me surge al ver y repasar los detalles que considera este libro es que el adventismo ha experimentado muchos ataques, especialmente en su aspecto doctrinal. Los cambios culturales y sociales están llevando a un enfoque como de relativismo moral. Hay como una especie de escepticismo en la época postmoderna que nos ha tocado vivir. Y la pregunta es, ¿posibles razones son estas de por qué la importancia de tener un libro como Afirmando Nuestra Identidad? Yo creo que sí, Pastor. Voy a mostrar el libro para quienes nos pueden ver acá. Es un libro azul con unas letras amarillas y se titula Afirmando Nuestra Identidad. Y creo, Pastor, que precisamente este libro fue creado por la situación que usted ha expresado. Yo creo que la iglesia está pasando por alguna situación en las cuales se levantan ciertos teólogos de la iglesia, ¿verdad? Tal vez utilizando citas bíblicas o inclusive el don profético, pero ya con una postura prefijada en ellos. Hemos de saber, ¿verdad?, que la verdad de la iglesia adventista, como sus doctrinas, ha sido progresivamente su desarrollo. Inclusive nuestros pioneros no tenían bien desarrollada la doctrina. Entonces, si yo voy a los pioneros y tomo una sección de una época de ellos,
donde tenían una creencia que no es bíblica, pero que era la luz que ellos tenían, a la luz que ahora tenemos, nosotros no podemos estar defendiendo algo que ellos venían de distintas denominaciones, venían de distintas iglesias y por supuesto ellos fueron, ¿verdad?, afirmando esos pilares, esos hitos, esas doctrinas. Y ahora pues este libro lo que hace, pastor, es afirmar, ¿verdad?, la creencia, la doctrina bíblica pura que la iglesia tiene y defiende desde hace ya muchos años. A mí me gusta lo que algunos hablan de este libro, dice que es en colaboración. Yo no sabía, pastor, son 17 eruditos. Imagínense, cuando leemos este libro, hermanos, estamos escuchando a 17 de los mejores teólogos que la iglesia adventista tiene a nivel mundial. Y el propósito de este material, mis hermanos, cuando lo estudiemos, vamos a ver que proporciona una exploración inspiradora y estimulante de la identidad teológica pura de la iglesia adventista. A través de discusiones reflexivas y bien argumentadas, este libro nos ofrece unas ideas muy valiosas que pueden ayudarnos, pastor, a profundizar en la comprensión de nuestras creencias y fortalecer nuestro compromiso de vivir nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cómo podríamos resumir quiénes son los adventistas del séptimo día como una comunidad de fe? Los adventistas del séptimo día, mis queridos hermanos y amigos, es una comunidad que sostiene sus creencias en la Biblia exclusivamente y se ha levantado en este planeta, en este mundo, para servir a la humanidad y para poder dar orientaciones bíblicas. La Iglesia Adventista del Séptimo Día defiende la educación, defiende el servicio, está en favor de promover, diríamos, en la sociedad todos aquellos aspectos que les sirven para desarrollarse y prepararse para la venida de Cristo Jesús, y está en contra de muchas cosas que definitivamente están desgastando la sociedad. Excelente. Hay en el libro, estuve mirando en las páginas 19, 20, que Elena G. de White habla de 7 hitos como pilares de la doctrina adventista. ¿Pudiese mencionarnos algunos de estos hitos? Claro que sí, pastor. Nosotros en este libro vamos a encontrar precisamente cómo el autor de esta sección habla de estos hitos que la iglesia siempre ha venido desarrollando, como ya dijimos. Es decir, en la Biblia siempre está la verdad, pero somos nosotros quienes, hermanos, la vamos descubriendo a medida que vamos avanzando y profundizando. Y hay una cita de Elena G. de White que yo no la leería, pastor, ¿verdad?, porque es larga, está en la página 19, pero aquí Elena G. de White, cuando en una reunión estuvo con los dirigentes de la iglesia, hizo mención de que esta iglesia está identificada por estos pilares. El primero de ellos es el juicio investigador y el santuario. Son pocas las denominaciones que hablan de esto. Probablemente en este punto nosotros estamos prácticamente solos. Número 2, el mensaje de los 3 ángeles que encontramos en Apocalipsis 14. Número 3, la ley de Dios. Número 4, la fe en Cristo Jesús. Número 5, el sábado como día de reposo y día santo. Y número 6, el estado de los muertos, el estado inconsciente de los muertos, que cuando ellos mueren no van ni al cielo, ni tampoco van al infierno, sino que descansan esperando la segunda venida de Cristo Jesús. Y número 7, el don de profecía. Creemos que estos pilares, hermanos, son los que han venido identificando, ¿verdad?, dándole la identidad al pueblo adventista por muchos años. Excelente, wow. Y cuando uno mira cada uno de esos hitos, estamos mirando que realmente son aspectos fundamentales, pilares que sostienen lo que es la iglesia adventista del séptimo día. Hay una pregunta también, revisando los detalles del libro, que llega a mí. Cuando hablamos sobre la autoridad de la Biblia, surge el tema de lo que hoy se llama genocidio, cuando Dios mandó a su pueblo a exterminar a los cananeos.
La pregunta es, ¿cómo podemos justificar este accionar de Dios en armonía al Dios de amor y misericordia sin desvirtuar la autoridad de las Escrituras? La palabra de Dios, mis amados hermanos y amigos, nosotros no la vamos a leer no la vamos a estudiar sin tomar en cuenta las normas hermenéuticas. Es decir, la Biblia misma nos proporciona ciertas normas de interpretación bíblica. Y también cuando nosotros vamos a estudiar esas, esas pautas hermenéuticas, nos damos cuenta que la Biblia hay que estudiar, hermanos, tomando en cuenta la situación cultural de ese tiempo, ¿verdad, Pastor Nova? Ahí, la Biblia fue escrita en una cultura totalmente diferente. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia para aplicar los principios a nosotros, debemos tomar en cuenta, obviamente, hermanos, en el momento que fue escrito, quién fue el autor, en qué época lo escribió, cómo eran las condiciones en ese tiempo. Y me gusta, pastor, porque esa pregunta que usted me hace tiene un título, ¿verdad? Razones para creer en la autoridad de la Biblia. Porque acuérdense que la Biblia, de cierto modo, como que pareciera que en su momento defendió tener varias esposas, la poligamia, ¿verdad? Como que habrá defendido en su momento también, ¿verdad? El tener esclavos, y algunos dicen, no estoy de acuerdo con la Biblia también, algunos dicen la Biblia era muy machista, hacía de menos a la mujer, y no es verdad, sino que cuando nosotros, hermanos, vamos a la Biblia, nos damos cuenta que en esa época había una cultura obviamente muy distorsionada con relación a la palabra de Dios, y cuando nosotros estudiamos la Biblia nos percatamos entonces de que la Biblia definitivamente es un libro, un manual maravilloso para nosotros. Pero específicamente ese tema, pastor, del genocidio, algunos acusan, ¿verdad?, de que en la Biblia Dios mismo promovió el genocidio, es decir, exterminar pueblos. Hermanos, tenemos que entender esto, pero viendo el cuadro completo. Si nosotros nada más leemos un texto bíblico, podríamos ver como que de pronto Dios era un Dios lleno de ira en el Antiguo Testamento y lleno de amor y perdón en el Nuevo, pero no es así, hermano. Lo que sucede es que las naciones con las cuales el pueblo israelita se tenía que ver en Canaán eran naciones que continuamente tenían rituales de inmoralidad, adoraban a distintas deidades. Ellos practicaban el bestialismo, la prostitución en los mismos rituales que ellos hacían a sus dioses, actos homosexuales, incesto. Cuando ustedes ven que Dios le está prohibiendo a su pueblo no tener relaciones con familiares, con una nuera, con una tía, ni con animales, era porque eso, hermano, se practicaba en esas naciones. Vemos en el estudio bíblico que inicialmente Dios lo que anhelaba era convertir a esas naciones, que el pueblo israelita fuese una influencia positiva para estas naciones, y a estas naciones se les dio 400 años. Ahí llegó Abraham, ¿se acuerda, Pastor Nova? Abraham fue a dar testimonio de cómo se puede vivir. Y en esos días, hermanos, era tan desafiante la situación que fue cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Abraham mismo intercedió para que no fueran destruidas esas naciones, pero dejarlas, hermanos, que existieran por más tiempo, era dejar que estas naciones se autoextinguieran por sí mismas, pastor, porque el pecado era tan inmoral que un día ellos mismos se iban a autodestruir. Y quizás para que ellos no sufrieran tanto y no hubiese tanta injusticia, porque habían personas que definitivamente sufrían por las injusticias de los más poderosos, Dios tristemente permitió la extinción de estas naciones. Pero inicialmente vemos a un Dios que las está llamando al arrepentimiento. Luego Dios le dice al pueblo que las va a ahuyentar, que mandará tábanos, mandará avispas para ahuyentar esas naciones, pero luego vemos que las mismas naciones, cuando ven a Israel acercándose, provocan a Israel y vienen armados para atacar a Israel y querer destruir al pueblo de Dios. Entonces, en lugar de dejar que la iglesia de Dios viniese a transformarlos a ellos querían acabar y terminar con el pueblo que Dios se había escogido. Entonces, no hubo alternativas más que
exterminar a esos pueblos y de esa forma el mundo fue beneficiado. El beneficio no fue para un pueblo, sino fue para el mundo, porque hasta hoy día, gracias a Dios, hay principios, hay mucha moralidad en el mundo a pesar de lo que está sucediendo, y eso es porque hay principios bíblicos que todavía están marcando a muchas sociedades en la actualidad. Y cuando veo esto, me remonto a Abraham, ¿verdad? Sí, como usted mencionaba, porque el Señor le dice, mira, yo te voy a dar esta tierra, pero todavía no ha llegado al colmo la maldad del amorreo. O sea, el Señor le estaba dando un tiempo de gracia y ese tiempo de gracia se extendió por 400 años, hasta que llegó la maldad de ellos al colmo y Dios dijo, ya no más. Si queremos hacernos una idea, miremos hacia el Islam, que dicen muchos islamitas en Europa y en Estados Unidos. Cuando seamos mayoría aquí, vamos a exterminar a los cristianos. El que no se convierta al Islam está eliminado, como lo hacen en sus países, que es prohibido cambiar de religión. Entonces, eso mismo era lo que estaba expuesto el pueblo de Dios en ese entonces. Vamos a seguir porque son muchas las preguntas que surgen de este libro de más de 330 páginas y apenas vamos en menos de 100. Entonces, una pregunta que me surge es, eh, cuando hablamos de interpretación de las profecías, hay cuatro enfoques que se destacan. ¿Pudiese mencionarnos, pastor, esos enfoques y con cuál de ellos se identifica la Iglesia Adventista? Con gusto, pastor. Hermanos, este libro me encanta. Ojalá de verdad que podamos acercarnos a IADPA y poder adquirirlo, hermanos. Hay mucha información que podemos dar nosotros a la membresía, porque, pastor IADPA, veo que acá el libro enfoca en varios capítulos la verdadera interpretación. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no tiene una interpretación a conveniencia, no, sino que es la interpretación que la misma Biblia exige que se haga. Entonces, tristemente, pastor, hemos pasado por distintas épocas y han surgido diferentes escuelas de interpretación. La Biblia, el libro habla incluso como de 10 ahora, ¿verdad? Pero hay 4 que son las que más han marcado y han hecho historia, y creo que son las que han creado presuposiciones en la mente del ser humano. Una de ellas es el preterismo. El preterismo es esa posición donde todas las profecías que apuntan al tiempo del fin ya se cumplieron. Ya se cumplieron porque esas profecías eran para, para una época local, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que apunte, digamos, en Apocalipsis al tiempo del fin, eso ya se cumplió. Tendrá alguna enseñanza espiritual, pero el preterismo enseña que eso ya tuvo su cumplimiento. Y la otra es lo opuesto, es el futurismo, es colocar toditas las profecías al tiempo del fin, ¿verdad? Entonces, toda profecía no tiene que ver nada con lo que está pasando, sino con lo que sucederá, ¿verdad? Entonces, esa es una alternativa, digamos, que la gente usa de estar siempre soñando que en el futuro vendrá algo bueno, ¿verdad? Y que las profecías apuntan a la segunda venida de Cristo, y que ahí pues habrá para el ser humano, ¿verdad? Una oportunidad final. A mí me entristece saber que hay muchas denominaciones que pretenden enseñar que no importa cómo vivamos hoy, pero cuando Jesús venga, entonces cuando Él venga habrán 7 años y entonces ahí podré arrepentirme de mis pecados. Otra escuela de interpretación es el idealismo. Esta escuela subraya la importancia de los principios generales de la historia frente a los detalles de la misma, y lo que busca es, de cierto modo, espiritualizar las cosas, ¿no? Y dejar las cosas como ideales, ¿verdad? Como dignas de emular, de imitar, pero a la vez, pues no deja, digamos, de lado, digamos, esos principios que hay que aplicar, porque si no lo aplicamos, entonces nosotros pues cometemos pecado. Y finalmente tenemos la interpretación historicista. Esta es la que nosotros como iglesia siempre hemos utilizado, que toma una profecía, tiene un cumplimiento pasado, probablemente un cumplimiento parcial, ¿verdad? O local, ¿verdad? Cumplimiento ahorita en el presente, y algunas pues tienen cumplimiento
futuro. Inclusive esas profecías de Daniel y Apocalipsis son así. Nosotros vemos, por ejemplo, Daniel 2. Daniel 2 tuvo un cumplimiento en la época de Daniel. Luego, posterior a Daniel, y finalmente todavía Daniel 2 tiene un pedacito que no se ha cumplido, como lo es la de la piedra cuando cae y desmenuza a la estatua y se establece el imperio de Dios, el reino eterno de Dios. Ahí vemos nosotros que la misma Biblia nos dice cómo debemos interpretar nosotros las escrituras, desde el punto de vista histórico, cultural, ¿verdad? Textual. ¿Por qué? Porque tenemos que ir al texto, a la cultura, a la historia, para entender cómo la misma Biblia, ¿verdad? Con el apoyo de otros textos más, se interpreta a sí misma. Excelente. El juicio investigador, también llamado juicio preadvenimiento, porque recuerden cuando Jesús viene, dice que viene con su galardón consigo. O sea, hay un juicio que se hace previo a la segunda venida de Cristo. La iglesia le llama juicio investigador. ¿Entra en conflicto este juicio con la seguridad de mi salvación? Hermanos, el juicio investigador, la Biblia lo presenta como buenas nuevas. Es interesante que cuando nos presenta ese juicio siempre está en favor del pueblo de Dios, ¿verdad? Eso no es un juicio, hermanos, que esté en contra del evangelio, sino que es parte del evangelio. Por eso en Apocalipsis 14 nosotros, aquel texto conocido, ¿no? Que nos habla de la hora de su juicio ha llegado, ¿verdad? Adorada que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces nos está presentando, hermanos, el evangelio a Jesús, quien ha venido a salvarnos, pero que también nos está preparando para su segunda venida. El juicio investigador, mis amados hermanos, es simplemente una manera como Dios nos está preparando y nos está descontaminando para poder formar parte del reino de los cielos. El juicio investigador, queridos hermanos, es una invitación para que nosotros vayamos a Dios, confesemos nuestros pecados y los pongamos a Él, los carguemos en Él. Cuando nosotros estudiamos este tema, obviamente lo hacemos a la luz del santuario, a la luz de los sacrificios que se celebraban cada día, cuando el israelita iba y confesaba sus pecados y quedaban en el santuario, pero una vez al año se hacía el día de la expiación y entonces ese día se purificaba el santuario. Y nosotros entonces sabemos por lo que estudiamos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, especialmente en Hebreos, ahora nosotros estamos precisamente en ese día antitípico, ¿verdad? Estamos en el día de la expiación final, donde Dios está limpiando, diríamos, nuestros pecados, los está perdonando. Lo importante aquí es que confesemos nuestros pecados. Entonces, lejos de que esté en contra, ¿verdad, pastor? Más bien es una buena nueva, porque aterroriza tal vez a aquellos que están viviendo en pecado, pero también, hermano, vindica a todos aquellos que estamos cada día confesando los pecados, pidiendo a Dios que nos limpie y nos mantenga fieles hasta el día final. Excelente, así es. Hay una pregunta que no puedo dejar, me salto un poquito y voy a la última generación. La última generación es la iglesia remanente previo a la segunda venida de Cristo. Sobre esta última generación de cristianos hay muchas teorías que tienen que vivir sin pecado, sin intercesor. Esos detalles ha traído un poco de confusión en algunas personas por las interpretaciones que se hace de cómo debe vivir la iglesia de la última generación. La pregunta es, ¿cómo entiende la iglesia adventista el tema de la última generación? Bueno, pastor, mire, este es un tema que probablemente todavía es desconocido para muchos hermanos y que sin embargo, hermanos, es un movimiento fuerte que se ha levantado en Estados Unidos y en otros lugares en estos días, pero no es algo nuevo. El tema o la creencia de la última generación siempre ha estado en boca de algunos, ¿verdad? Y es la creencia que algunos sostienen de que de que cuando Jesús nació, nació idéntico a nosotros, es decir, con la naturaleza pecaminosa que también nosotros tenemos. Algunos de ellos ahora están llegando a la conclusión que cuando Jesús nació, nació con nuestra misma naturaleza,
pero con una naturaleza renovada, ¿verdad? Ya restaurada, como la que recibimos nosotros después del bautismo. Entonces Jesús no tenía ventaja ni desventaja, era igualito a nosotros, y que como Él venció y Él fue fiel y pudo guardar los mandamientos de Dios, nosotros también tenemos que hacerlo. Parte de eso es correcto, Pastor Nova, parte de eso no. Empecemos hablando de la naturaleza de Cristo. No vamos a poder desarrollar este tema en este momento, ¿verdad? Porque no es la pregunta, pero sí la palabra de Dios establece, Pastor Nova, que la naturaleza carnal de Cristo tiene ciertas diferencias con la nuestra y no le da ventaja por eso, más bien le da desventaja desde mi punto de vista. La palabra de Dios, cuando habla de que Jesús era igual a Dios, en Filipenses 2, siendo igual a Dios, dice ahí, utiliza una palabra griega de igualdad, y luego dice, tomó nuestra naturaleza y se hizo semejante a nosotros. ¿Por qué no usa la misma palabra griega para decir igualdad con Dios y luego igualdad con el hombre? No, con nosotros se hizo semejante, tomó una naturaleza carnal, como dice Elena G. de White, diferente. No es la de Adán antes de la caída, no es la de Adán después de la caída, es una naturaleza porque él era divino y era humano. ¿Tenía ventajas? No. Si nosotros hacemos un análisis, tenía desventajas. Entonces, la teología de la última generación sostiene que nosotros tenemos que vencer como Jesús venció, ¿verdad? Y ser puros como Él es puro, y que llegará un momento cuando vamos a vivir ya sin pecar. Esto es peligroso. Porque si usted, Pastor Nova, llega un momento así, gracias a Dios, yo ya no peco. Usted está diciendo que ya no necesita de Jesús, ya no necesita de un Salvador, ya no necesita confesar sus pecados. La última generación tiene la postura de que pecados son actos, no una condición, no una naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos aún después del bautismo. Ellos consideran que pecado es una elección, cuando la misma palabra de Dios enseña que pecado es también cosas que no hacemos. Fíjense qué increíble, no es solamente lo que hago, sino lo que dejo de hacer. Incluso dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Es más, cuando Jesús venga, va a pedir cuentas a la iglesia, no por pecados de acción, sino pecados de omisión. Dirá, por cuanto no lo hiciste, por cuanto no me diste de comer, no me visitaste, no, es un pecado de omisión, pastor. Esta última generación podría pensar que vivió sin pecado, cuidándose de no hacer nada malo, y de pronto por tener esa actitud no hicieron lo que Dios quería que hicieran. Y realmente, pastor, yo noto que los que defienden este tema, la última generación, son personas que han tirado el evangelismo, no quieren saber nada del cumplimiento de la misión, se han volteado hacia el pueblo de Dios buscando qué cosas malas hay dentro del pueblo, cuando hay mucha gente afuera que necesita entrar a este pueblo, a este hospital. La iglesia es como un hospital. ¿Estamos enfermos adentro? Sí. ¿Estamos nosotros con problemas adentro? Por supuesto, porque la iglesia está compuesta por seres humanos, no por ángeles. Somos humanos que fallamos a Dios. Entonces, pero ¿estamos para condenar al que todavía no se ha reformado del todo? No. Estamos para traer personas al hospital. Entonces, la teología de la última generación defiende el hecho que podemos vivir sin pecado, ¿verdad? Y tiene que llegar un momento donde tengamos que vivir así para poder vindicar el carácter de Cristo, ¿verdad? Dios tiene un pueblo en esta tierra que vindicará el carácter de Dios. Es necesario que haya un grupo de personas que lo hagan, dicen ellos, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que eso es lo que Jesús ha hecho realmente en la cruz. Él ha vindicado el carácter de Dios cuando Él cumplió la ley a su cabalidad y murió por nosotros, ¿verdad? Hay mucho más, pastor, que hablar de esto, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, hablan de la justificación por la fe, pero cuando hablan por la justificación por la fe, dan a entender que somos justificados por gracia, pero los pecados de aquí en adelante es nuestra responsabilidad. Somos justificados por nuestra obediencia perfecta a la ley de Dios. Entonces ya ellos sin querer
terminan hablando de una salvación por mi obediencia, cuando la obediencia, pastor, es simple y sencillamente una testificación, un testimonio, un fruto resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros. Así es. Bueno, excelente. Bueno, qué interesante hablar con el pastor Eddie, ¿verdad? Y ver los detalles de este libro, pero el tiempo ya se nos ha terminado. Faltaron muchas preguntas. Se habla de la sexualidad, qué enfoca la Biblia, cómo lo entiende la Iglesia Adventista. Se habla de la homosexualidad, cuál es la posición de la Iglesia acerca de esto. Pero no podemos ver ya más. Es un libro de 334 páginas. 334 páginas en este libro, afirmando nuestra identidad. Usted quiere ver estos temas con detalle, con amplitud, tenerlo allí con usted, entonces adquiera este libro. Está disponible en todas nuestras librerías y el precio, ustedes no lo van a creer. El precio que tenemos con este libro para que usted aproveche es apenas 334 páginas, apenas 90 quetzales. 90 Hasta el quetzales. pastor se dijo, No, de verdad, mire, pastor, me sorprende, ¿sabe? Sí. Yo le agradezco porque usted me lo donó, ¿verdad? Para Sí. poder yo contestar las preguntas que usted me hizo. Pero en verdad, hermanos amados, ese es un regalo. De hecho, cuando usted dijo 330, dije yo, eso va a costar el libro, 300 quetzales. ¿Sabe, pastor? Lo vale. Cuando yo voy a visitar, por ejemplo, Sofos, que es una librería pues muy famosa aquí en Guatemala, sin duda usted la conoce. Sí. El grosor de estos libros, pastor, el grosor de este libro no baja de 350, no baja de 350. Que usted hable de 90, pastor, es un regalo de verdad. Es más, me encantaría hacer un proyecto con mis líderes para ver si conseguimos algunos de estos libros. Pastor, ¿cuántos tienen existencia? Debo tener más o menos como 60 en este momento. A ver si no ya los vendió. Con este programa con nosotros, ¿verdad? Hermanos queridos, acérquense a Yadpa, consíganlo antes que Pastor Eddie vaya se los lleve todos. De verdad es un maravilloso libro, pastor. Mire, yo le agradezco por haberme invitado porque el libro refresca para los pastores muchos temas, ¿verdad? Y para los hermanos líderes también, pero hay hermanos que lo necesitan leer porque por primera vez van a ellos a entender algunos aspectos. Lo que usted mencionó de la homosexualidad, el concepto de la iglesia y qué es lo que la iglesia, digamos, piensa de una persona con tendencia homosexual. Es importante tenerlo en la mente, porque si un homosexual llegara a la iglesia este sábado, ¿cómo lo vamos a tratar? Y si llega un borracho, ¿cómo lo vamos a tratar? Y si llega un orgulloso, ¿cómo lo vamos a tratar? Al final el pecado es el mismo. Pecado es pecado. Y a veces le ponemos estigma a una persona, pero ¿lo aceptamos tal como es? No. Perdón. ¿Lo aceptamos tal como es? Sí. El evangelio acepta a cualquier persona, no importa su condición. Pero ¿debe quedarse en esa condición, Pastor Nova? No, ¿verdad? Por supuesto que no. Tiene que haber un arrepentimiento y conversión. Correcto. Una reforma, ¿verdad? El borracho es aceptado, sí, pero no puede quedarse borracho. El adúltero es aceptado, sí, no puede quedarse adúltero en la iglesia. El homosexual puede ser aceptado en una iglesia adventista, hermanos, sí, claro que sí, pero no puede quedarse en esa condición ni practicar esa condición porque es pecado. Hermano, es interesante cómo este libro, lo que dije de eso, pastor, lo dije por convicción y por lo que yo he estudiado por los años que llevo en el ministerio, pero el libro amplía mucho más ese tema. Muchísimas gracias, pastor. Ha sido un gusto poder tenerle acá. Recuerden que en cualquiera de nuestras 7 librerías en Guatemala puede usted encontrar este libro y puede llamar al teléfono 4216-4548 para solicitarlo. Aquí en la capital, con una llamada, lo puede recibir directamente en su casa u oficina. Así que un placer compartir con ustedes, Wendy.
Muchas gracias, Pastor, y también Pastor Eddie por haber estado por aquí. Sí, muchas personas incluso ahora están preguntando, no apunta el nombre del libro, y ya les estoy diciendo cuál es el nombre del libro para que lo puedan apuntar, afirmando nuestra identidad. Y la verdad es que sí, muy buen tema. Por acá también nos estaban diciendo qué tan interesante y realmente instructivo y de aprender. Y ya luego nos comentó que por favor mandáramos el pregrabado para poder escucharlo desde el principio hasta el final, porque se perdió ciertas partes, pero que le interesaba muchísimo el aprender. Y claro que sí, ustedes también pueden, si llegaron a mitad del programa y les interesó mucho este tema, pueden irlo a buscar a YouTube, o si no, nos preguntan y nosotros les enviamos ahora mismo el link del pregrabado. Pero no solo quédense con el pregrabado, por favor, vayan a su librería de Yadpa más cercana a poder adquirir este libro, que por cierto además tiene un muy buen precio. Así que bueno, esto ha sido todo por el día de hoy junto a Yadpa Guatemala. Recuerden que el próximo jueves siempre estamos con ellos aprendiendo no solamente libros, de verdad es que es alimento espiritual también. Así que bueno, los dejamos el día de hoy con esta entrevista y nosotros cerramos este espacio, pero claro, ustedes siempre pueden quedarse aquí en sintonía de Revista Unión Radio. Que cada página te acerque más a Jesús. En camino hacia el suroccidente, disfruta de Unión Radio en la 101.5 FM. La voz de la esperanza, tu mejor compañía. Cumplimos 47 años contigo. Sí, Unión Radio te ha acompañado por casi medio siglo. 47 años de acompañarte en cada paso, de compartir la esperanza en cada sintonía, sembrando la fe y compartiendo las buenas nuevas de salvación. Somos la emisora de la Iglesia Adventista en Guatemala, la voz que te inspira, que te conecta con Dios. Unión Radio, esperanza que trasciende el tiempo, esperanza ayer y hoy. Gracias por ser parte de nuestra historia. Unión Radio.